Bien, bienvenidos a este tutorial. Seguimos con el segundo video de la serie de ramas en paralelo, circuitos en paralelo. Vamos con este circuito. Tenemos dos resistencias en paralelo ubicadas con una fuente. Nos piden calcular todas las variables en verde: corriente total, corrientes I1 y I2, potencias en las dos resistencias y en la potencia total, y la resistencia equivalente total. Vamos a empezar con el cálculo de la resistencia equivalente total. Para este cálculo de resistencia equivalente total, lo haré de este lado. Recordamos que como son dos resistencias en paralelo, es R1 por R2 sobre la suma de ambas resistencias. Entonces la R total sería 9 ohms por 18 sobre la suma que me da 9 más 8, 27. Entonces haciendo esto sería 18 por 9 entre 27. Eso me da un exacto de 6 ohms. Entonces R total vale 6 ohms. Con ese valor total podemos hacer lo siguiente, el cálculo siguiente. Si tengo R total y tengo voltaje total, puedo calcular la I total. Con valores totales puedo emplear dichos valores para calcular la variable que me falta. Entonces sería voltaje total son 27 voltios sobre la resistencia total, que son 6 ohms. Esto me entregaría un 27 entre 6 ohms, que viene siendo exacto de 4.5 amperios. Tenemos voltios y tenemos ohms, por lo tanto son simples amperios. Ya que tengo la corriente total, la R total, puedo ir calculando I1 e I2 respectivamente. Si quiero calcular, por ejemplo, I1, aplico otra vez nuestra ley de Ohm. Sería el voltaje en la resistencia 1 sobre la resistencia 1. ¿Cuánto voltaje en la resistencia 1? Recordemos la regla de que los voltajes en paralelo son iguales. Por lo tanto, los 27 voltios se reparten paralelamente aquí y paralelamente aquí. De tal manera que los 27 voltios deben de caer en la de 9 ohms y también en la de 18 ohms. Por lo tanto, los 27 voltios puedo emplearlos aquí para hacer este cálculo. 27 voltios entre 9 ohmios me da 3 amperios. Y tengo la corriente I1. Luego, la corriente I2 sería respectivamente V2 sobre R2. Como mencionamos anteriormente, el voltaje se cae en todos los elementos por igual porque es una ramificación puramente paralela. Aplico los 27 voltios, que son los únicos que aparecen, sobre 18 ohmios. Y me doy cuenta que calculando debe de ser 1.5 amperios. Ya tengo I1, I2, e I total y resistencia total. Únicamente nos faltan las potencias a calcular. Para calcular potencia, recordamos, si quiero calcular potencia en la resistencia 1, aplico únicamente corriente I1 por voltaje, o mejor dicho, por la tensión V1. Entonces la corriente I1 vendrían siendo 3 amperios por los 27 voltios. Entonces haciendo esto me queda 3 por 27, me queda 81 watts. La potencia se mide en watts, potencia R sub 2. Sería I sub 2 por V sub 2. 1.5 amperios por 27 voltios. Entonces, haciendo la multiplicación 27 por 1.5 amperios, me da 40.5 watts. Y ahí tengo la potencia que disipa cada resistencia, es decir, la potencia es la energía que disipa en calor cada una de las resistencias. Me falta únicamente la potencia total. Voy a borrar la parte de la resistencia y voy a calcular aquí la potencia total del circuito. Si estoy utilizando valor total, recuerden utilizar valores totales, V total y total, lo cual sería un V total de 27 voltios por una corriente de 4.5 amperios. Y haciéndolo el cálculo, serían 27 por 4.5, me daría 121.5 watts. Cabe mencionar que la potencia total, si comparamos a la suma de las potencias individuales, es decir, la potencia de 81 más la potencia de 40, me da exactamente la potencia equivalente total del circuito. ¿Por qué? Porque la energía como tal que se desprende del circuito no se desperdicia, no se crea ni se transforma, únicamente se reparte en los distintos elementos. Por lo tanto, debe de haber una conservación de la energía.